Oh, ¿qué tal, comicólogos? No los vi llegar. Qué bueno que nos acompañan otra vez en esta sección de perfiles que, como saben, nos dedicamos a hablar sobre la trayectoria de algún escritor o dibujante en particular. El día de hoy quiero hablarles de uno de mis escritores favoritos, que es Brian K. Vaughan. En los cómics hay varias formas de entrar al medio. Por lo general hay algunos que empiezan trabajando cómics independientes hasta que una editorial grande se fija en ellos y posteriormente empiezan a trabajar con estas grandes franquicias. Y también hay otros que empiezan en estas grandes empresas como Marvel y DC desde abajo hasta hacerse de un nombre y entonces ya después empezar a trabajar títulos más importantes. Y bueno, con el caso de Brian K. Vaughan, pareciera que él de la noche a la mañana empezó a tener popularidad y sobre todo con sus títulos de autor, pero no, en realidad él también empezó trabajando en títulos menores de Marvel y DC Comics. Y en esta primera parte de su trayectoria quiero hablarles un poco de estos inicios. El primer trabajo que hizo Brian K. Vaughan fue en Tales of the Age of Apocalypse número 2 en diciembre del 96. Y después en 97 y 98 hizo un par de números más para Marvel Comics. El anual 97 de Ka-Zar, este hombre como Tarzán, pero de Marvel, de la Tierra Salvaje. Y después en el 112 del título What If, también retomó a este personaje Ka-Zar para hacer una historia alternativa. Por último, en noviembre del 98, escribió junto con Todd DeSago el número 131 de Wolverine. Esta fue una colaboración, pero como menciono, estos fueron unos pequeños trabajos solo como para iniciar, pero después de esto se alejó por un año y medio aproximadamente, y entonces empezó a publicar con la competencia, con DC Comics. Su primer trabajo para DC fue en el Gotham City Secret Files número 1 de Batman, haciendo una historia llamada Skullduggery. Fue su primera colaboración con Marcos Martín, este artista español que de hecho es uno de sus colaboradores más frecuentes. Ha colaborado con él en muchas obras posteriores que revisaremos más adelante. Y en esta historia, es una historia cortita y decidió crear un nuevo villano que quería de algún modo que su identidad fuera un misterio, pero desgraciadamente no tuvo tanto éxito. La gente no se intrigó por este villano y nunca se reveló de quién se trataba. Se supone que era alguien cercano a Bruce Wayne, pero nunca lo supimos. Después colaboró en el crossover Scenes of Youth, que también ya mencionamos en nuestro esencial de Superboy brevemente. Él hizo la parte dedicada a Wonder Girls, en el cual Wonder Woman y Wonder Girl intercambian edades. Posteriormente escribió el número 4 del Justice League Annual en el año 2000. Este también nuevamente crea un personaje nuevo, el primer superhéroe del Medio Oriente. Se nota que Brian K. Vaughan se está esforzando, esmerando por crear personajes propios, lo cual le daba más libertad porque es bien sabido que cuando trabajas con Marvel y DC no puedes hacer cosas muy drásticas con los personajes que ya tienen una larga historia, pero si creas personajes nuevos puedes hacer lo que se te da la gana, incluso matarlos, porque Brian K. Vaughan es bastante cruel con sus personajes. Después empieza su primer título regular, Swamp Thing Volumen 3. Este se empieza a publicar en mayo del 2000 y es una serie bastante buena. En esta serie empezamos ya a ver un poco más de profundidad en cuanto a su escritura. En sus inicios se esmeraba mucho también, además de crear sus personajes nuevos, en dejar muy claro que él tenía muchas bases literarias. Vamos, que estaba muy leído el jovencito. Entonces hace referencias a grandes clásicos de la literatura y hace algunas trabas bastante cerebrales e intelectuales. Entonces con Swamp Thing lo que se hizo, este nuevo volumen que empieza en el 2000, se hace a un lado al personaje central de Swamp Thing, a la cosa del pantano, y se enfoca en su hija, T.P. Holland, que había estado medio desaparecida en los últimos números que escribió Mark Millar, del volumen 2. Entonces aquí ya T.P. Holland es una adolescente, está separada de padre y madre y busca su propio camino. Entonces es bastante interesante porque con esta voz adolescente Brian K. Vaughan se permite expresar puntos de vista muy polémicos. Por ejemplo, en una parte una chica es violada, pero aquí se acusa a la víctima, que también es algo muy difícil de hacer
y es algo muy controversial, pero aquí lo puede hacer porque este personaje está lleno de ira y está lleno de cuestionamientos, está en contra de todo en esta búsqueda de saber qué hacer, qué es lo correcto. Es muy bueno el cómic. Desgraciadamente solo duró 20 números porque al parecer el público no lo recibió muy bien. El público de Vértigo dijo: ¿qué pasó con Swamp Thing? ¿Dónde está Alec Holland? Yo quiero saber, a mí que me importa TF. Y tristemente se canceló la serie. De hecho, en el número 20, en el último, hay una editorial que escribe Brian K. Vaughan, donde dice que él lamenta mucho esto que le pasó a TF Holland porque él se había encariñado con el personaje. Y de hecho empieza diciendo: perdón, fue algo que dije, porque él quería que fuera una historia mucho más larga, pero desgraciadamente no tuvo las suficientes ventas y el título fue cancelado. A la par que estuvo escribiendo Swamp Thing, también colaboró en algunos números más, como el anual número 12 de Superman. Este lo coescribió con Francisco Ajenbeck, un escritor novelista mexicano, y de hecho también este número lo dibujan Oscar Pinto y Carlo Barberi. Es el único, bueno, ellos son los únicos mexicanos que han trabajado con Superman, y Brian K. Vaughan colaboró con ellos en aquel número. También escribió el número 22 de Young Justice, donde retoma un poquito los temas tratados en Sins of Youth, al igual que en los números 160 y 161 de Wonder Woman, donde nuevamente Wonder Woman se ve rejuvenecida, esta vez porque se enfrenta a Clayface, y dado que ella está hecha de arcilla, Clayface absorbe un poco de esa arcilla mágica y le roba edad y poder a Wonder Woman. Después también escribió una historia bastante interesante, Green Lantern Circle of Fire. Fue una miniserie de 2 números y varios one-shots que van interrelacionados. Hay otros escritores que también colaboraron, pero Brian K. Vaughan es el escritor principal de la serie. Y en esta, Kyle Rayner, que tenía poco tiempo de ser el nuevo Linterna Verde, el nuevo y el único en todo el universo, se entera que viene una amenaza, Oblivion, una amenaza que él creó como dibujante de cómics cuando era niño. Entonces está bastante interesante, muy emotivo, sobre todo algo que hacen ahí con su novia Alex, la infame mujer en el refrigerador. Si no saben qué es eso, lean un poquito, googleen mujeres en refrigeradores y sabrán sobre la mala representación de las mujeres en los cómics en aquella época. Aquí Brian K. Vaughan invierte un poco los papeles, le da un papel importante a este personaje femenino, lo cual es bastante agradable. Y bueno, posteriormente también escribió 3 números del título Batman, del 588 al 590, Close Before Striking, donde Matches Malone, este alter ego que usa Bruce Wayne para infiltrarse en los bajos mundos, se vuelve el personaje central y se enfrenta a Scarface y el ventríloco. Esta serie, bueno, estos 3 números eran como su prueba para ver si se quedaba con el título. A fin de cuentas tampoco fue tan bien recibido y el título se lo dieron a Ed Brubaker, que fue, bueno, posteriormente hizo la saga de Bruce Wayne Asesino y Bruce Wayne Fugitivo, muy buenas también. Pero Brian K. Vaughan, medio frustrado, pero no, dijo: ok, no me dieron el título de Batman, voy a enfocarme en algo personal, voy a hacer una historia de un chavo y su changuito. Ahorita les hablo un poco más de eso. Antes de entrar a detalle a eso, les menciono algunas de estas historias de DC Comics, sobre todo las de Batman y estas de Wonder Woman también que mencioné, se reimprimieron en un trade paperback, False Faces. Entonces ese es relativamente sencillo de conseguir. Para quien quiera ver estos primeros esfuerzos autorales de Brian K. Vaughan, puede echarle un ojo a ese TP. Posteriormente regresa a Marvel un poco. No había contratos exclusivos en ese entonces, no se peleaban tanto por los escritores. Entonces empezó a escribir un poquito para Marvel Comics una vez más. Hace una miniserie de Cyclops que se llama Odisea, en 2001, a finales del año, en la cual hay un militar que culpa a los X-Men, en particular a Cyclops, por ser el líder de los X-Men, por haber matado a su pelotón. Y entonces se hace llamar Ulises, como el Ulises de la Odisea, y se enfrenta al Cíclope, nuevamente dejando patente estas bases literarias que tiene Vaughan. Después también escribió una miniserie The Hood, una miniserie de 6 números, que se llama Blood from Stones, dibujada por Kyle Hotz, un muy buen dibujante de cómics de horror. Y en esta miniserie hace como un reflejo oscuro de Spider-Man. ¿Por qué? Porque el personaje se llama Parker Robbins, como Peter Parker. También es un adolescente, pero en lugar de obtener poderes y darse cuenta que con gran poder viene gran responsabilidad, él, no, al contrario, se da cuenta que con un gran poder se puede
dar grandes ventajas. Entonces accidentalmente mata a un alienígena, le roba una capucha, como era del título, y unas botas con las que puede volar, y con la capucha se vuelve invisible cuando aguanta la respiración y decide dedicarse a una vida de crimen. Entonces es todo lo contrario a Spider-Man. Bastante interesante. Lo triste es que después el personaje ya fue retomado por otros autores como Brian Bendis, que lo convirtió en un mafioso, llenó el hueco del Kingpin, y ya hizo cosas distintas a lo que Vaughn planteó en esta miniserie inicial. Y bueno, ahora sí, el plato fuerte. En septiembre de 2002 se empieza a publicar Why the Last Man, esa historia del joven y el changuito. Es una historia en que en ese mundo actual, en el mundo del 2002, un buen día, o más bien un mal día, todos los mamíferos con cromosoma Y, es decir, los machos, mueren. Todos en el planeta, a excepción de un joven de 23 años llamado Yorick y su pequeño changuito capuchino llamado Ampersand. Entonces empieza una larga historia sobre qué pasó, qué fue lo que ocasionó este cataclismo, buscar una solución de algún modo, y él también está obsesionado con reencontrarse con su novia que estaba en Australia, del otro lado del mundo, en el momento en que todo esto ocurre. Entonces se dedica a dar la vuelta al mundo realmente, acompañado de una agente secreta y una científica en este mundo despojado de hombres. Y es muy interesante, es una ciencia ficción muy inteligente, pero además es súper adictivo. Yo desde que leí la primera página del primer número dije, quiero saber qué pasa después, necesito saberlo. Es una serie maravillosa, todo aquel que la ha leído, se le ha prestado a mucha gente, a todo mundo se engancha, todo mundo le fascina esta historia, y yo considero que es tal vez su obra más importante hasta la fecha, aunque ya tiene otras contendientes. La serie duró 60 números, se publicó de manera intermitente porque hubo algunos atrasos ya cerca del final, hasta marzo del 2008, que concluyó. Se recopiló después en 10 trade paperbacks, o también hay otro formato de ediciones de lujo, creo que son 5 o 6 libros de tapa dura. Vale muchísimo la pena, es muy recomendable, ampliamente. Y bueno, también al mismo tiempo que escribía Why the Last Man, no dejó de escribir también para Marvel Comics. Why the Last Man es de Vértigo, el sello para adultos de DC, y en Marvel escribió un par de miniseries más dentro del universo de los X-Men, una miniserie de 4 números también, así como la de Cyclops, dedicada a Chamber, este personaje de Generation X. La miniserie se llama The Hollow Man, se infiltra en una universidad para investigar crímenes de odio contra mutantes. Siento que es estilo 21 Jump Street, como la serie de los 80, que era muy seria. No me gustó tanto como la miniserie de Cyclops, pero también está bastante bien. Y después le dieron otra serie regular, la primera que tuvo para Marvel, Mystique, esta mutante metamorfa de los X-Men, que es muy ambigua en cuanto a su moral. Aquí ella se vuelve una especie de agente encubierta para Charles Xavier y se dedica a hacer operaciones que tal vez los X-Men no podrían hacer, y menos aún ante la vista del público, como infiltrarse en Cuba porque Fidel compró un par de centinelas para matar mutantes, o robar documentos, cosas así de espionaje sucio. Bastante interesante. También aquí hace a Mystique fan de Oscar Wilde, dice que es su escritor favorito. Lo malo es que después de 13 números la serie se la dieron a Sean McKeever, no sé por qué motivo, porque sí continuó la serie pero con otro escritor, y Brian K. Vaughan ya había planteado un problema que tenía Mystique en su personalidad y lo resuelve muy fácilmente y muy de la nada para el último número, pero de todas formas vale también mucho la pena. Se puede conseguir ya sea 2 TPs o uno solo. Y bueno, estos son los inicios de Brian K. Vaughan. Como pueden ver, sí trabajó mucho en Marvel y en DC, y empezó con su carrera de independiente hasta cierto punto, haciendo cómics de autor con Why the Last Man, que es una de sus mejores obras. En una segunda parte de este video les hablaré sobre sus trabajos posteriores, que ya son más enfocados en obras de autor. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que vean la segunda parte también. Si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia de algún escritor o dibujante sobre el cual les gustaría que habláramos, no olviden dejarlo en los comentarios. Denle like, manita arriba, suscríbanse, compartan. Y bueno, regresen aquí para la próxima entrega de este programa de Los Comicólogos, que es un canal hecho por inexpertos para expertos y conocedores.